Segundo. Sí se visualiza y sí se le escucha. Buenas tardes. A ver, ¿ahora se ve la diapositiva que estoy presentando? Sí, Sí, Eduardo, sí sí, se sí ve. se ve. Sí. Y a ver, perfecto. El día de hoy es un día muy interesante. No va a tomar mucho tiempo esta presentación, pero creo realmente que va a valer la pena. Realmente creo que va a valer la pena y si bien nos toca después del almuerzo, no significa que no pongamos nuestro 100%. La idea es que más bien pongamos el 100% y les pido a todos los que me están escuchando que pongan en silencio sus micrófonos y al final podemos dar un espacio más bien para preguntas, dudas, consultas, ¿sí? Bueno, eh, acá hay una breve trayectoria mía. eh, Son 23 años de experiencia, pero como tengo poco tiempo, voy a saltearme eso. Finalmente las credenciales para temas de habilidades de liderazgo y de feedback, hay que verlas más en la práctica que en la teoría. Entonces, normalmente las personas pueden tener expectativas y como veremos en la imagen, al final esas expectativas se pueden volver una terrible realidad. Entonces, en ese sentido, yo quiero empezar rápidamente con la gestión del cambio. Y lo primero que quiero mencionarles es que hoy en día no es el más grande el que se come el más pequeño, son los más rápidos, los que se adaptan más rápidos al cambio, más rápido al cambio, los que se comen a los más lentos. Entonces, lo primero que quiero empezar es hablar de esto que es un proceso de gestión del cambio que empieza con incompetencia inconsciente, que es no sé que no sé. Yo tengo una manía de explicar las cosas de una manera práctica, así que les pido mil disculpas a los que les gusta la excesiva teoría, pero les pido por favor comprensión, porque yo creo que la práctica siempre nos permite entender mejor las cosas. En ese sentido, lo que les quiero comentar es que con un ejemplo personal, yo entendí muy bien esto. Cuando era niño, el yo-yo lo lanzaba y nunca regresó. El trompo nunca me bailó. Dicho sea de paso, nunca supe bailar bien. Aprendí a manejar después de los 30 años de la bicicleta, siempre me caí. Peor de la patineta o el skate, yo avanzaba y la patineta se quedaba pegada. Los plumones cuando enseño se me caían. Trastabillaba inclusive cuando caminaba y muchas cosas más. Y nunca entendí bien por qué ocurría eso, pero lo cierto es que eso me llevó a dedicarme al ámbito académico. Sin embargo, un día dictando una conferencia en Chimbote, no me voy a olvidar nunca, se me acercó una señorita bastante joven, profesora de un kindergarten, y escuchó mi historia del yoyo, del trompo, de que no sabía cortar por la línea punteada y muchas cosas más a las que yo denominaba no tengo psicomotriz gruesa ni fina. Y ella me pidió, Eduardo, ¿puedes gatear? Y dije, sí, claro, claro que puedo gatear. Me convenció, porque lo dijo de una forma, le juro, yo estaba interno, no pensé que me iba a poner a gatear. Pero realmente lo de ella fue tan imperativo, lo supo decir también, después entendiendo que enseñaba a niños, ¿no? Era algo que podía manejar con facilidad. La cosa es que al ponerme a gatear, me di cuenta que yo movía la mano derecha conjuntamente con el pie derecho o con la rodilla derecha y la mano izquierda con la rodilla izquierda. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaba esto para mí? Que no me habían enseñado a gatear. Me dijo ella, mira, Eduardo, por lo que veo, a ti no te han enseñado a gatear, entonces no tienes eje cruzado. Los niños normalmente cuando no gatean no tienen eje cruzado y por eso no desarrollan la psicomotriz gruesa ni fina y por eso se les caen las cosas. Entonces, yo no sabía que no sabía gatear. ¿Me entienden? No sabía que no sabía gatear. Y después de esta explicación y después de darme cuenta, ya sabía que no sabía gatear. Entonces, esto es clave. No hay nada más difícil que salir de una incompetencia inconsciente. ¿Qué es una incompetencia inconsciente? Es un no sé que no sé. No solamente es que no sé, es que no sé que no sé. ¿No conocen gente que se jura que es recontra carismática y que creen que le cae bien a todo el mundo y de pronto la gente dice, ay, qué insoportable este tipo, qué insoportable esta persona? Ya, normalmente es así. No es que no sabes, es que no sabes que no sabes. O sea, porque si supiéramos que no sabemos,
comenzaríamos a cambiar, pero hay gente que no sabe que no sabe. O sea, que no sabe que no sabe. Eso se llama área ciega en psicología o se llama punto ciego en la ventana de Johari, ceguera cognitiva, pero en el fondo esto es un no sé que no sé. Entonces, cuando tú ya sabes que no sabes, pasas a algo llamado incompetencia consciente. Ya sé que no sé. Ya soy consciente de mi incompetencia. Ya sé que no sé. Y acá viene un proceso muy importante, que es que esto es lo que activa la gestión del cambio. Porque saber y no hacer es como no saber. O sea, tú puedes saber que no sabes, pero si no empiezas el proceso de transformación y de cambio, te vas a quedar ahí porque saber y no hacer es como no saber. Entonces, acá viene un punto importante. Para que alguien inicie el proceso de cambio, tiene que convenirle cambiar. Si tú no ves que te conviene cambiar, no cambias. O sea, solamente la gente cambia porque nota que le conviene. Entonces pasamos al punto 3 que se llama competencia consciente. Esto se llama kata, esto se llama hábito, esto se llama liderazgo, esto se llama sostenimiento, esto es Karate Kid, el señor Miyagi enseñando a encerar y pulir con la mano izquierda y la mano izquierda y la mano derecha. Entonces, esto es la repetición constante de un movimiento hasta que se vuelve hábito, hasta que se vuelve kata. Esto es vital, esto es sumamente importante, porque de tanto hacerlo, un día se vuelve competencia inconsciente. Ya no tenemos que pensar para poder hacerlo. Yo sé que ustedes no lo ven, pero yo ya puedo mover mano izquierda con pie derecho sin ningún problema. Ya tengo el eje cruzado porque tuve que gatear durante muchos meses. Uno cuando vive solo tiene la facilidad de poder practicar el gateo. Entonces, yo pude gatear durante muchos meses, para poder finalmente incorporarlo con una competencia inconsciente. Por ejemplo, tocamos madera, imagínate que el lugar donde tú estás, de pronto se activa una alarma de incendio, inmediatamente vas corriendo al carro y apenas te subes al vehículo, te pones el cinturón de seguridad. Y es porque ya tienes competencia inconsciente, ya incorporaste la seguridad de una manera automática, ya no lo tienes que ni pensar. Entonces, ¿se entiende hasta acá? Por favor, esto es clave, porque nosotros acá estamos en el ámbito del feedback, entonces tenemos que elevar los niveles de conciencia. En ese sentido, pasando rápidamente, lo que quiero es mostrarles algo llamado la ciencia de las metas. La ciencia de las metas es porque siempre en todas las competencias observables la gente normalmente quiere orientación al logro, además de muchas cosas que vamos a conversar más adelante. Pero hay una que le gusta mucho a las empresas, que es la orientación al logro, poder lograr los resultados esperados. Entonces, vamos a ir abordando uno a uno los temas que vamos a ir conversando, pero quiero profundizar en esta orientación al logro. Este señor se llama Elton Mayo, el padre de los recursos humanos y la administración, ¿no? Realmente este es un genio de los recursos humanos, el padre de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque él en la ciudad de Hawthorne, él desarrolla el efecto Hawthorne. El efecto Hawthorne era dividir a un grupo de 5.000 personas de una empresa eléctrica en grupo A y grupo B. El grupo A tenía todas las condiciones adecuadas, mejor iluminación, mejores mesas, mejores sillas. El grupo B tenía pésimas condiciones ergonómicas, malas sillas, mala iluminación, malas mesas, pero irónicamente el grupo B producía más que el grupo A pesar que eran el mismo número de personas. Cuando Elton Mayo comienza a desarrollar el estudio que duró 5 años, descubre que esto tiene que ver con algo muy interesante. Descubre que tiene que ver con que las personas, si son supervisadas de manera permanente y además tienen un liderazgo saludable y adecuado, logran incrementar su productividad. Por ejemplo, imagínate que estás haciendo dieta y de pronto cuando te vas a acercar a la refrigeradora me ves ahí parado con los brazos cruzados. Disculpa, ¿qué vas a comer? Ah, no, agüita helada me iba a tomar, Eduardo. Ok, ok. Cuando tú supervisas, pero también cuando ejerces un buen liderazgo, porque supervisión, rigor solamente funciona mientras funciona el rigor. Una vez que sueltas el rigor, no funciona. Por favor, es importante ejercer un liderazgo saludable. Por eso cuando estábamos preparando el diseño instruccional de esta presentación,
lo primero que se pensó es justamente en incorporar el liderazgo dentro del feedback, porque claramente esto ya son ciencias desarrolladas, es decir, ya podemos decir que la supervisión sola no funciona, tiene que tener un liderazgo saludable, si no la productividad baja. Entonces, hay un estudio en la Universidad de Southern Methodist y la Universidad de Missouri importante que ahorita te los voy a comentar. Valentín, veo que levantas la mano. Una consulta, ¿qué se entiende por rigor? Rigor es un nivel de exigencia que lo que busca en principio es que tú logres el resultado en base a solo exigencia, a solo la rigurosidad, a que no haya espacio a no ver otra interpretación que no sea la que se da. Ok, gracias. Es decir, tú estás aquí para obedecer, pero quiero decirte algo, no me digas nada. Por favor, haz lo que tienes que hacer. Eso sería rigor. Ok, gracias. Perfecto. Claro. Entonces, tomando en cuenta ello, ya hay estudios, este es uno de los estudios más interesantes vinculados a la obtención de logros y a la obtención de resultados, ¿no? Este estudio realizado por la Universidad de Southern Methodist y la Universidad de Missouri, lo que descubre es que las personas, si apuntan a mano y visualizan permanentemente una meta, incrementan en un 73% sus resultados. El estudio dice que hay que escribirlo a mano porque al escribirlo a mano se produce una respuesta galvánica del cuerpo, así lo llama el estudio, que no es otra cosa que una consecuencia energética producto de escribir algo a mano. Lo hemos visto en algunos bancos, hay un banco que sus cajeros tienen unos letreritos escritos a mano. Ahora ya saben por qué. Yo he tenido la suerte de asesorar a varios grupos económicos y algunos suelen implementar esta metodología. Entonces, lo primero es que cuando tú escribes a mano una meta y la visualizas permanentemente, según la ciencia, no es placebo, esto es ciencia. Según la ciencia, incrementas un 73% tus resultados y eso realmente resulta interesante. Esto ya había sido validado después de la Segunda Guerra Mundial y se le denominó Kanban, ¿no? Ban es visual y Kan es tarjeta visual. La metodología Kanban se utilizó por Toyota, por Suyo Toyota, por todo el equipo de Toyota después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual elevó enormemente la productividad porque la gente a través de las tarjetas visuales visualizaba, tal como lo dice su nombre, el objetivo y desde allí utilizaban, ellos no lo sabían, el sistema activador reticular ascendente, no se tienen que aprender de memoria esa palabra, pero lo cierto es que el cerebro filtra de la realidad lo que está buscando para poder obtener los resultados que espera. Entonces, así es como funciona nuestro cerebro. Entonces, si ustedes escriben a mano una meta y la visualizan permanentemente, ya saben que el estudio nos va a llevar a un incremento de resultados en un 73%. Algo importante que también he notado es que siempre ayuda, y esto lo he trabajado con varios jefes, gerentes, decisores de empresas, que una forma importante de poder manejar la identificación dentro de un grupo humano y también la retroalimentación, ¿por qué no? Es que podemos definir que en todo grupo humano hay 4 tipos de personas. Los que quieren y pueden son aquellos denominados talento. Quiero porque tengo la actitud adecuada y puedo porque tengo el conocimiento y la habilidad necesaria para desarrollar la labor que me están encargando. Claramente un talento, ¿no? Pero hay gente que quiere, pero no puede. Es decir, quieren, tienen la voluntad, pero no pueden. Ejemplo, a mí me mandas a hacer ahorita una presentación en Power BI y yo no voy a saber hacerla por más buena voluntad que tenga. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Capacitarme para mejorar, obviamente, este tema, para poder realizar la actividad que me estás pidiendo. Ahora, también hay gente que no quiere, pero puede. Es decir, está muy desmotivada porque tuvo un problema en el trabajo, por lo que quieras, pero puede porque tú has tenido evidencias de que anteriormente han logrado los objetivos requeridos. Entonces a esa persona claramente hay que motivarla. Y finalmente está el no quiero ni puedo, que aquí requieres pues formación, requieres capacitación y requieres motivación. Entonces, tomando en cuenta esto siempre ayuda mucho porque nos permite delimitar a la población y a veces todos creemos que estamos acá en quiero y puedo. Entonces, es por ello tan importante, hay un fenómeno que se llama Dunning-Kruger,
que nos hace creer a todos, hay un efecto Dunning-Kruger que nos hace creer a todos que todos somos pues quiero y puedo, ¿no? Es muy difícil darnos cuenta de nuestras debilidades y por eso es tan importante la retroalimentación, porque uno tiene que salir de incompetencia inconsciente, del no sé que no sé, del área ciega, del punto ciego, de la incompetencia inconsciente, de la ceguera cognitiva, del no sé que no sé. O sea, no solamente no sé, sino que no sé que no sé. Entonces, eso resulta muy importante analizar. Entonces, vamos a hablar de un tema de comunicación efectiva, tomando en cuenta que las cosas no son lo que dices, sino cómo lo dices. No solamente lo que dices, ¿ah? Sino también cómo lo dices, porque si nosotros no profundizamos en el cómo y nos quedamos en el qué, más o menos va a ser así, pero ¿qué quieres? Pero te estoy siendo sincero. Pero Eduardo, lo estás diciendo de la peor manera posible. A mí, ¿qué? Oye, te estoy siendo sincero. Ya, pero no es lo que dices, es cómo lo dices. Entonces, la comunicación en más de un 70% es comunicación no verbal. Es la forma de la comunicación, es el cómo de la comunicación. Por eso para mí es importante tomarme un tiempo y profundizar con ustedes el cómo de la comunicación. Y para ello hay que entender cómo funciona el cerebro. Hay 1000 estudios sobre el cerebro, 1000 teorías sobre cómo analizar el cerebro, pero yo he hecho una maestría en psicología cognitivo-conductual y el enfoque nos ha permitido estudiar este cerebro triuno, que a mí me gusta porque es muy fácil de explicar. Me gusta por su forma de explicar tan sencilla, ¿no? Entonces, en el cerebro triuno, la teoría dice que tenemos 3 cerebros dentro de nuestro cerebro. Un cerebro neocórtex, que es nuestro cerebro racional, que es el cerebro que nos dice, acuéstate temprano porque te tienes que levantar temprano, regresa temprano al trabajo porque has salido a almorzar y has pasado mucho tiempo, acaba el trabajo que te han encargado porque después no vas a tener tiempo de realizarlo, revisa adecuadamente las cláusulas que te está comprometiendo y etcétera. Nuestro cerebro neocórtex, por el prefijo neo, significa nuevo, es nuestro cerebro más joven. Es el cerebro, además, que imita la inteligencia artificial. Pero hay más cerebros y por eso es que el ser humano es tan difícil de imitar, porque tenemos un cerebro límbico que es nuestro cerebro emocional. Piensen, por ejemplo, en estos momentos ustedes las veces que han tomado una gaseosa, ¿no? Las veces que han tomado una gaseosa. La pregunta es, ¿acaso no sabemos que la gaseosa hace daño? Claramente, pues la gaseosa hace daño, pero la hemos tomado. Y la pregunta es, ¿pero por qué has tomado gaseosa si sabes que hace daño? O sea, si sabes que hace daño racionalmente, ¿por qué tomas gaseosa? Y la gente normalmente te responde, porque me gusta, porque etcétera. Pero hay un tema importante con nuestro cerebro límbico o nuestro cerebro emocional, que es que la parte de abajo del cerebro, no está conectada con el cerebro límbico y la parte de abajo se llama sistema lingüístico. Por eso no hay palabras para expresar lo que sentimos. Es decir, cuando una persona está triste, lo peor que puedes hacer es darle razones para abordar las emociones. Las razones van a otro nivel, en otra frecuencia que las emociones. Razones, emociones, distinta vereda. Entonces, por ejemplo, si me ves a mí triste y me dices, Eduardo, ¿por qué estás triste? Tienes un excelente trabajo, tienes buena salud, tu familia está bien. O sea, no me des razones para abordar las emociones. Las emociones se abordan desde las emociones. Entonces, las emociones no tienen palabras para expresarse, porque no están conectadas con el sistema lingüístico. El sistema lingüístico está muy por debajo del del cerebro límbico. Por eso es que cuando tú amas a alguien, no hay palabras para darle motivo. Por ahí que no sea físicamente el biotipo de la persona que siempre quisiste. Nunca me gustaron los gorditos, por ejemplo, pero de pronto acabas estando con un gordito o una gordita, una rubia, ¿no? Y de pronto es porque no hay palabras, no vas a encontrar palabras para expresar tus sentimientos y tus emociones. Los sentimientos y las emociones están en un espacio emocional. Y finalmente nuestro cerebro reptiliano, que es nuestro cerebro más animal, que es el cerebro que reacciona frente a las amenazas. Es nuestro cerebro inicial, es el cerebro primitivo, es el que tiene miles de años, porque se dice desde esta teoría que nosotros venimos desde los reptiles. Entonces el cerebro reptiliano lo que hace es reacciona instintivamente, es decir, cuando ve que alguien me está generando una amenaza, o lo ataco o huyo, ¿no? Entonces ahí tú ves, por ejemplo, personas que hablan mal de otras personas a las espaldas, que quieren sabotear la carrera profesional de alguien,
o que huyen y no quiero ver a esa persona nunca más en mi vida, Eduardo, porque normalmente nuestro cerebro reptiliano es un cerebro instintivo, pero también es un cerebro de supervivencia, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta lo que les he mencionado, vamos a hablar de programación neurolingüística. La programación neurolingüística no es una ciencia en sí misma, sino el recojo de estudios científicos de otras personas. John Grinder, un lingüista, con Richard Bandler, un programador de sistemas, quisieron buscar los patrones de éxito, es decir, qué es lo que hace exitosa a una persona exitosa. O sea, para poder identificar el ADN del éxito y poder enseñárselo a la humanidad. Pero descubrieron algo fascinante, fascinante. ¿Eh? Descubrieron a una persona llamada Milton Erickson, el padre de la hipnosis moderna. Milton Erickson, el padre de la hipnosis moderna, tenía una gran capacidad de comunicarse contigo, hablarte y entrar a tu inconsciente. No solamente a tu conciencia, sino tu inconsciente, lo que está detrás de tu conciencia. Él te hablaba de una manera que tú acababas subyugada, realmente sintonizado con el otro, con Milton Erickson. Y eso le permitía acceder al inconsciente y realizar hipnosis. A ellos esto les fascinaba porque mundialmente era un boom. Milton Erickson es el padre de la hipnosis moderna. Es brillante como él solo. Y ellos querían descubrir cómo se comunicaba Milton Erickson porque les parecía fascinante saber qué es lo que hacía Milton Erickson para tener una comunicación tan efectiva con los demás. Pero había un problema con Milton Erickson. ¿Ser un buen profesional te hace un buen profesor? No. Tú puedes ser un excelente profesional y un mal profesor. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces hay que tomar en cuenta esto, porque ellos notaron que los discípulos de Milton Erickson, ninguno desarrolló las habilidades que él tenía. Entonces John Grinder, el lingüista, y Richard Bandler, el programador de sistemas y psicólogo, los de PNL, los de programación neurolingüística, se sentaron en la oficina de Milton Erickson y le dijeron: maestro, queremos desarmar su metodología como quien desarma un Lego. Les pareció sumamente interesante. Y finalmente escribieron un libro en el cual desarrollan lo que te voy a explicar a continuación. Les pido por favor apagar los micrófonos, que acá suena 10 veces más fuerte porque tengo 4 pantallas para ustedes. Es más, si prenden sus pantallas me ayudarían más en sus cámaras. Entonces, lo cierto es que lo que descubren ellos de Milton Erickson, que además hay un libro si ahí les interesa, es que las personas tenemos 5 sentidos, pero Milton Erickson lo dividía en 3 grupos: visual para el sentido de la vista, auditivo para el sentido del oído y kinestésico para el gusto, el olfato y tacto. Miren, esto te va a servir para tu casa, para tu familia, para comunicarte con tu suegro, tu suegra, para comunicarte con tus jefes, con las personas que tienes a cargo. Esto te va a servir para tu pareja, para tus hijos, para tus padres. O sea, esto prepárense porque esto es comunicación efectiva de Milton Erickson. O sea, esto es algo espectacular. Así que les pido, por favor, si hay una parte en la que hay que meterle el 200% de atención, es a esto. Lo que dicen ellos es que tenemos estos 5 sentidos físicamente, pero hay un sentido que dirige a los otros sentidos, el sentido director. Es decir, se entiende que si tú te comunicas en el sentido director de la otra persona va a llevarse mejor contigo y la forma en la que le digas lo que le vas a decir va a sintonizar mejor con la otra persona. Entonces, para el sentido director de la vista, cuando alguien predomina, porque todos tenemos de todos, tenemos el visual, el auditivo y el kinestésico, pero cuando predomina el sentido director de la vista, que es el visual, normalmente son personas que viven en el futuro. Y cuando tú vives en el futuro, ¿estarás ansioso o ansiosa? Sí. Por ejemplo, Eduardo, preséntame por favor el cuadrito ya. Pero por favor, preséntamelo ya. Quedan 2 días para hacerlo y todavía no lo llevas haciendo. Por favor, muéstrame el documento, el informe. Muéstrame la resolución, por favor. ¿Conocen gente así que se desespera rápidamente, que se pone ansiosa? Ya. Son personas que viven en el futuro, que viven angustiados por el futuro. Normalmente son personas que priorizan mucho en la imagen. Como te ven, te tratan, es su paradigma, y todo entra por los ojos. No es verdad, ¿ah? Porque hay gente que le importa más lo que dices que cómo te ves.
pero para ellos es importante la vista, ¿no? Y siempre andan rápido, siempre hablan rápido, no les gusta que les quites tiempo, no les gusta la formalidad, el protocolo, a veces se desesperan, a veces se frustran, a veces pueden aparecer muy mandones, pero lo que quieren es que te adelantes. Cuando tú te adelantas, cuando tú hablas rápido con esas personas, cuando tú estás orientado al logro, cuando de pronto te anticipas a lo que va a pasar, inmediatamente ellos te generan una valoración especial. ¿Cómo gestionar a alguien que va tan rápido, que ha orientado al resultado, que lo tiene todo así en checklist? En checklist, lo mejor es que hay que entender que hay que adelantarse. Ellos, si en algún momento te tratan mal por la presión de los plazos, después te van a tratar bien y te van a decir, disculpa, yo sé que es la presión, yo sé que ha sido la presión, pero déjalo pasar, porque ellos no son resentidos, ellos viven en el futuro, no en el pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona alguien cuyo sentido director es visual? Adelántate, habla rápido, lo que tienes que hacer definitivamente es no te demores tanto en explicar las cosas, si se lo puedes mostrar es mejor, háblales en términos visuales, mira, te muestro, te enseño, ojo, ¿no? Términos que son visuales, términos que te permiten que las cosas entren por los ojos, y además haz buenas presentaciones visuales, haz las cosas visualmente, preséntate muy bien vestido, muy bien vestida, que eso va a ayudar a la presentación, ¿sí? Entonces, eso es para el sentido director visual. Para el sentido director auditivo hay que entender que ellos viven en el pasado. Y cuando tú vives en el pasado, ¿serás resentido o resentida? Sí, lo vas a hacer. Entonces, normalmente ellos tienen el paradigma. Si lo dices, lo haces porque yo me acuerdo de todo. Ellos se acuerdan de todo. Y es verdad, se acuerdan de todo, tienen más memoria. Y también se resienten un poco más porque se acuerdan de todo el pasado. Y cuando vives acordándote de todo el pasado, ocurre eso. Normalmente ellos se basan en el hablar y en el escuchar. Cuéntame, escúchame, dime, son los verbos que priorizan ellos, ¿no? Coméntame, te cuento, te explico, te detallo, ¿no? Son verbos que, si se dan cuenta, son muy auditivos porque te permiten hablar. Entonces, tomando en cuenta ello, normalmente son perfiles más racionales, más analíticos. Ellos discuten en su cabeza. Si digo esto, me va a responder esto. Entonces, ellos viven analizando como un ping-pong en su cabeza. Discuten con ellos mismos. ¿Tú crees, mísero mortal, que le vas a ganar en una discusión a alguien cuyo sentido director es auditivo? Jamás, jamás. No le vas a ganar jamás en la discusión. Ellos siempre se van a acordar de todo. Y si no, te van a hablar en difícil. ¿Conocen esas personas que hablan en complicado con un vocabulario muy técnico, muy raro? Normalmente son así. Ellos son la mezcla de gurú, yoda y cuy mágico licuado. Es decir, siempre están dando consejos. Llegas con tu jugo de naranja y te dicen, Eduardo, ¿tú sabías que la fruta se come para no perder la fibra? Ya. Ellos normalmente están siempre aconsejando, son profesor 24/7, siempre están dando consejos, siempre están dando cátedra, siempre están dando directrices, siempre están dando enseñanzas. Además, hablan con una forma de hablar como si hubieran nacido en el Renacimiento, ¿no? A mí me pasó, fui a dictar una conferencia en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y me recibieron así. Estimado doctor, antes que nada, quiero agradecer su cálida presencia en nuestra agradable ciudad. No obstante, coma, hago uso del ser coma, o sea, ya te has tragado el Quijote, ¿no? Hay gente que habla así con rimbombancia y también los vas a detectar porque su forma, su tono de voz es como de locutor de radio romántica. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Un amigo, primera trompeta de la Sinfónica, siempre me habla así. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le digo, Franco, ¿tú me quieres hipnotizar? No, Eduardo, es que la melodía de la voz, ya, tú me quieres hipnotizar. Pero en el fondo, ellos hablan así, como locutor o locutora de radio romántica, y además tienen un vocabulario amplísimo. Son perfiles muy analíticos, muy complejos, y les gusta debatir, y son que buscan la contradicción, buscan justamente enseñar, buscan imponer su posición desde el análisis. Entonces, ¿cómo gestionar un perfil como ese? Desde las preguntas. Las preguntas siempre nos van a ayudar, ¿no? Preguntas como, Eduardo, sabes que la fruta se come con la fibra? ¿Y dónde puedo leer más de eso? Ah, puedes leer en tal lugar. ¿Y tú crees que me puedas conseguir la información? Claro. ¿Y cuándo me comentas de esa información? Mira, te comento mañana. A la hora del almuerzo, ¿te parece perfecto? A la hora del almuerzo. No le respondí nada, le hice preguntas. A este perfil hay que gestionarlo más en preguntas que en respuestas porque ayuda más. Y finalmente, el perfil kinestésico es un perfil que vive en el presente.
No vive en el pasado como el sentido director auditivo, ni vive en el futuro como el sentido director visual. Entonces, normalmente ellos te dicen algo así, ¿no? Le dices, ¿qué te pareció el webinar, no? Y te responden, Eduardo, siento que le falta algo. ¿Pero qué? Dime para mejorarlo. No, pues es que es lo que siento. Y cuando siento lo que siento, así me siento. Yo siento, ellos 200. O sea, ellos sienten todo. Todo es desde el verbo sentir. O me gusta también o no me gusta, ¿no? Huelen, por ejemplo, un útil nuevo. Qué rico, Eduardo, el olor de los útiles nuevos. Es verde, verde, naturaleza, hay naturaleza. Perrito, oh, perrito, viajar, viajar, y ya. Ellos son de vivir experiencias, tienen un perfil más emocional. Entonces, ¿cómo gestionar a alguien que es emocional? ¿Cómo gestionar a alguien que además a veces llega con su musiquita, ¿no? En su audífono, su musiquita. Y son perfiles así muy interesantes, porque a ustedes les puede caer bien y contigo sonríe, pero si atrás hay alguien que le cae mal, lo mira y hace esto. ¡Ah! Oye, Eduardo, te está mirando esta persona. No me importa. Cuando alguien me cae mal, ¡ah! Le pongo esa cara. O sea, ellos son muy emocionales, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionarlos? Con alegría, con sonrisas. El feedback definitivamente tendrá que ser dado con agrado, con, con, con un buen gesto, con un rostro de amabilidad, no con gesto de molestia, adusto o con rigor tampoco, ¿no? Entonces, a los visuales más rápido, a los auditivos, hacerles preguntas y a los kinestésicos con entusiasmo y con calidez. Eso nos va a ayudar mucho a poder adaptarnos a las personas y si lo aplicas con tu suegro, con tu suegra, con tu abuelo, con tu abuela, con tu papá, tu mamá, tus hijos o tu pareja, me lo vas a agradecer o con la gente con la que trabajas, me lo vas a agradecer y me lo vas a agradecer un montón. Esta noche me lo vas a agradecer. ¿Sí? Hoy día que llegues a casa. Entonces, algo importante, las emociones se contagian. Las emociones se contagian y esto, por favor, hay que entenderlo. Se llaman neuronas espejo. Las emociones, es vital que ustedes lo entiendan. Si tú llegas de mal humor a un lugar, tus neuronas espejo van a hacer que se contagie el lugar y viceversa. Si tú llegas de buena manera, vas a contagiar buena manera también. Por eso hay gente que dice, oye, Eduardo, a mí todo el mundo me trata mal, pero es que tus neuronas espejo en qué andan, ¿no? O sea, qué es lo que estás contagiando a los demás y viceversa. También, si los demás están de mal humor y yo estoy de buen humor, yo voy a contagiar. Eso se llama el bus de las emociones, ¿no? El bus de las emociones para mí es, hay uno que tiene el timón y otros que se dejan llevar en la emoción. Tú puedes estar de mal humor, pero mi entusiasmo en algún momento, si es que tienes las neuronas espejo, que solamente en casos de Asperger o en casos de autismo no se da, pero lo usual es que se contagie la emoción. Entonces, al estar entusiasmado, al estar apasionado, tengo que estar contagiando también una emoción que espero que así se esté logrando. Entonces, acá hay un ejemplo que me dicen, por favor, si es que se escucha, Vanessa, no sé si me puedes comentar. A ver, ¿se escucha? No, ¿Se escucha el video? ¿Ah? ¿Puedes darle play, No, por favor? no A se ver, escucha. me avisan ahorita. Sí, Sí, ahora sí, ¿Se ahora sí. escucha? Sí, sí sí, se escucha. Ya sí lo se voy a escucha. regresar. Por favor, escuchen, ¿ah? Sí se escucha, pero no muy claro. Se han hecho 2 cursos de especialización, ¿no? De especialización. Se ha hecho hincapié muy fuerte en los cursos dados a los bomberos de nuevo ingreso. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Quiero decir que este año lo que se hizo fue hacer una inversión concreta. Lo hice sin querer. No fue premeditado. Parece que estuviera en catalán. Bueno, vamos a ver. Nunca me había pasado eso. Bueno, el caso es que se compró un camión para la ciudad vieja.
Eso parece infantil. Es un ataque de risa. Ay. Bueno, perdona. Bueno, tienen aquí el número de vehículos. ¿Qué ves? No te puedo explicar más. Si queréis hacer alguna pregunta, no me da lo que quieras. De los bomberos. El señor responsable puede contestar. Bueno, como se habrán dado cuenta acá, lo que se produjo es un ataque de risa. El diputado español que está hablando dijo, los bomberos están bien dotados, ¿no? En cuanto a bienes materiales, pero entró en ataque de risa y contagió a toda la sala. Miren, las neuronas espejo tienen ese maravilloso efecto de generar empatía, antipatía, rabia o alegría. Entonces, yo los invito a profundizar y a cuidar sus emociones, porque en realidad una emoción, además de contagiarse, si se queda mucho tiempo en una persona, se vuelve un estado de ánimo, que es tu trasfondo emocional, es tu identidad emocional, es quien tú eres emocionalmente hablando. Es decir, si andas muchos días molesto, un día te vas a volver una persona molesta. Si andas muchos días triste, un día te vas a volver una persona triste. Eso no significa que los estados, que las emociones vayan a cambiar. Las emociones pueden cambiar, pero el estado de ánimo, que es tu forma de ser, si dejas una emoción mucho tiempo en ti, esto puede cambiar. Y miren, caras vemos, pero corazones no sabemos. Yo no sé por lo que puede estar pasando una persona en estos momentos, pero si necesitas algún apoyo, igual no dudes en avisar, por favor, porque cuando una emoción se queda mucho tiempo en alguien, todos hemos perdido a alguna persona en pandemia, ¿no? Entonces, cuando esa emoción, llámalo rabia, tristeza o frustración, se queda mucho tiempo en nosotros, se va a volver nosotros. Entonces, lo que yo te invito es a cuidar tu estado de ánimo, a elegir las emociones de manera saludable. Esto no significa que no puedas estar triste, que no puedas estar frustrado, pero te pido que le des tiempo y ese tiempo deja que ocurra y dale un límite también para que no te transforme la identidad emocional, tu trasfondo emocional no se cambie, ¿sí? Y finalmente un tema muy interesante que yo quiero compartirles se llama la escucha. Acá he elegido un video en el que don Ramón le explica cómo jugar bolos al Chavo del Ocho. Vamos a ver. Tratar de explicarte a ver si logras comprender algo. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. El objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea, que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Y miren, a mucha gente le pasa esto. Esto le pasa al gerente con el directorio, al directorio con la asamblea de socios, o con la junta de socios, a los jefes con los gerentes, a los coordinadores con los jefes, y a toda la cadena de valor. Escúchenme, muchas veces a mí me ha pasado de ejecutivos, me dicen, oye, dime por favor qué ha estado comentando tal persona porque no lo escuché. Yo mismo he preguntado alguna vez esto, y es importante que ustedes se den cuenta de que a veces la gente no se escucha, pero no nos entiende. Entonces es importante que ustedes validemos qué es lo que la otra persona ha entendido. No solamente que nos diga, sí, claro, te he entendido. No solamente plasmarlo dentro del esquema de feedback, sino que realmente validemos en que la otra persona haya entendido lo que nosotros le estamos queriendo decir. Mi abuela, mi abuela claramente me enseñó a mí a enseñar cómo. Yo me crió con mi abuela y ella agarraba mis cuadernos y me decía, te voy a tomar la tarea. No sé por qué le llamaba tomar la tarea, pero mi abuela le llamaba así, te voy a tomar la tarea, y agarraba todos mis cuadernos. Y yo tuve suerte de tener buena memoria, he ganado esos concursitos desde el colegio de la memoria. Entonces le respondía a mi abuela de memoria lo que me iba preguntando. Pero muchas veces mi abuela me decía, no, hijito, anda a estudiar. Le digo, pero abuelita, te he respondido lo que dice en el cuaderno, pero no te he entendido. Y abuelita, pero yo sí he entendido. No. Si tú no logras que yo entienda, tú no has entendido. Digo, ¿qué? Sí, Eduardo. Si tú no logras que yo entienda, no has entendido.
Y aunque no lo crean, no solamente tenía que estudiar, tenía que preparar lo que le iba a decir a mi abuela para que mi abuela lo entienda, una mujer de 85 años. Entonces, eso me hizo entender algo. Muchos coaches lamentablemente dicen, no es lo que yo digo, es lo que tú escuchas, ¿no? Yo no me hago responsable de lo que tú escuchas, sino de lo que yo digo. No es cierto. La comunicación se perfecciona en el otro. Por favor, la comunicación se perfecciona en el otro. Es decir, si el otro no ha entendido lo que tú le estás diciendo, tu comunicación es imperfecta. Como la del Chavo con Don Ramón, la comunicación tiende a ser imperfecta cuando el otro entiende algo distinto de lo que estamos diciéndole, cuando el emisor no ha comunicado adecuadamente al receptor y no ha validado que el receptor entienda lo que el emisor le está diciendo. Es decir, si la otra persona te ha dicho algo y tú has entendido algo distinto, la comunicación de por sí es imperfecta. Si tú te comunicas con alguien y ese alguien no te ha entendido, anda de nuevo a hacer tu tarea, hijito, porque en realidad vas a tener que lograr que la otra persona te entienda, decía mi abuela. Entonces, por favor, piensen esto, hagan preguntas, pregunten lo que la otra persona ha entendido, porque si no, no va a funcionar. Y finalmente, algo importante que yo te quiero mencionar, que ya se va a profundizar después de esta presentación, que está en la plataforma y que creo que vale la pena que profundices muy bien en esto, es que la estructura de un feedback la puedes ver de acuerdo a 4 aspectos importantes, más lo que hemos revisado que tiene que ver con el liderazgo y la forma en la que se dicen las cosas. Pero lo primero hay que entender cómo van las fortalezas, ¿no? Entonces, las fortalezas, ¿qué tienen que ver, no? Las fortalezas, para comenzar, pertenecen a la parte interna. Las fortalezas no es, cuando tú haces el FODA, obviamente hay cosas de factor interno y cosas de factor externo. En este caso, las fortalezas son aquellas destrezas que tú identificas en la otra persona para resaltar, para mencionar, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas que yo identifico? Y esto es maravilloso porque esto se llama asertividad. Asertividad es la capacidad de iniciar algo acortando la relación que tengo entre tú y yo, fortaleciendo ese vínculo de feedback y haciendo énfasis primero en lo bueno. Oye, pongo lo bueno de lo que yo veo en ti para que lo sepas. Esto no es una crítica, esto es una retroalimentación. Entonces, lo primero es darse el trabajo de identificar qué fortalezas hemos identificado en el otro. Oye, acá hay buenas fortalezas en las cuales yo puedo analizar, puedo tomar en cuenta. Luego, ¿qué oportunidades de mejora? Ojo, no son debilidades, oportunidades de mejora, porque hay algo hay un mito que quiero ya cuestionar, ¿no? Mucha gente me dice, Eduardo, pero a cierta edad la gente no cambia. Eso no es cierto. Yo no me dedicaría a enseñar si no creyera en los procesos de cambio, en los procesos de mejora, en los procesos de crecimiento. Claramente no. Todos tenemos la capacidad de aprender y de mejorar. Es parte de nuestro proceso de mejora continua, es parte de nuestro proceso de desarrollo. Y hay una metáfora que a mí me gusta mucho para explicar esto, y el tema es así, ¿no? Nosotros podemos echar un balde de agua en la arena y se va a abrir un canal, y si echamos 1000 baldes de agua por ese mismo canal se va a volver un surco. El trabajo está en abrir otro canal, otro nuevo canal, donde posiblemente el agua se vaya principalmente por el canal más grande, pero poco a poco va a ir por el otro canal. Las oportunidades de mejora nos permiten abrir nuestro observador, nos permiten expandir esa capacidad que tenemos para encontrar soluciones y encontrar nuevas soluciones. Recuerda que hay aspectos vinculados al no sé que no sé, a la incompetencia inconsciente, a la ceguera cognitiva. Es decir, la otra persona va con su mejor voluntad y tiene que tener conocimiento. Oye, esta oportunidad de mejora, a mí me interesa que la tengas, y lo mejor es que existe una plataforma porque le da objetividad a los pasos que vienen. Entonces la otra persona puede mirar desde su plataforma, como lo vamos a ver más adelante, y decir, mira, qué interesante, estas oportunidades de mejora a mí me serviría. Y cuando comience a implementar sus oportunidades de mejora que están escritas, entonces ya hay una evidencia también para esa persona. Y eso ayuda mucho porque le da objetividad a la subjetividad, endurece la habilidad blanda. Número 3, que esto es importante, es tomar en cuenta que existe un plan de acción
y habría que ver aquí las competencias que ustedes desarrollan, que son una serie de competencias que definitivamente ya se van a desarrollar cuando vean la plataforma. Y yo he querido recoger un poco lo que he estado viendo, que es primero qué competencia es la que queremos que desarrolle el profesional al que le estoy dando retroalimentación, qué acción, que esto se llama así como el feedback, ahí el feed forward, ir hacia adelante. Entonces, ¿qué acción quiero desarrollar para no solamente realizar, desarrollar, sino mejorarla? ¿Qué resultado yo espero para darle objetividad a esto? ¿Y cuál es el nivel de complejidad que tendrá desarrollar esto? ¿Y qué compromiso voy a tener yo al respecto? Porque acá la idea es ampliar el círculo de, reducir el círculo de preocupación y agrandar el círculo de la responsabilidad, ¿no? Entonces, una vez que uno amplía el círculo de la responsabilidad y uno también se compromete, y es un plan de acción donde se trabaja conjuntamente y donde la persona que recibe la retroalimentación sabe que esto es objetivo, sabe hacia dónde va, porque marinero que no sabe a dónde va, ningún viento le es favorable, sabe cómo medir el crecimiento que tiene, qué nivel de complejidad, qué resultado se va a esperar y cuál es el compromiso de la persona que te da el feedback. Entonces, tomando en cuenta esto, hay competencias que son las que se ha priorizado en esto, que son competencias observables como ética e integridad, el liderazgo, el respeto al medio ambiente, la mejora continua, la orientación al resultado, la seguridad y el trabajo en equipo. Que claramente estas competencias tendremos que tomarlas en cuenta cuando hagamos nuestro plan de acción, tomando en cuenta las que estamos priorizando, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este proceso muy interesante y muy maravilloso que podemos lograr con este trabajo de retroalimentación, vamos a darnos cuenta, sin lugar a dudas, que tenemos un espacio maravilloso, no solamente para compartir, sino para desarrollar. Pero recuerden algo vital, no es lo que dices, es cómo lo dices. Acá lo importante es qué es lo que la otra persona está escuchando, qué es lo que estoy escuchando yo. Esto tiene que ver con el proceso de gestión del cambio, con el quiero y puedo, tiene que ver con la forma en la que lo estoy comunicando, cuál es el sentido director de la otra persona, es visual, auditivo, kinestésico, porque un líder es aquel que gestiona, no es aquel que espera ser gestionado. El líder se adapta al otro. A veces los niños, para los que son papás o mamás acá, a veces el niño es el líder, ¿eh? El niño dice, por ejemplo, no le pidas permiso todavía a mi papá o a mi mamá porque está molesto, molesta. Ahí el niño es niño, pero es líder. Ahí la niña es niña, pero es líder, porque sabe que en ese momento no se debe acercar a ti, porque sabe que en ese momento no es el momento ideal. Y los líderes siempre se adaptan al otro, no esperan que el mundo se adapte a ellos. Y a eso es a lo que yo le llamo liderazgo transformacional. Y si nosotros cambiamos, nuestra empresa cambia, el mundo cambia, que es lo que principalmente queremos, que nuestro país no solamente cambie, sino también mejore, porque nosotros creemos en el desarrollo, creemos en la minería, porque además donde llega la minería, llega el desarrollo. Muchísimas gracias y espero que les haya sido útil esta presentación y con todo gusto responder las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, Eduardo. No sé si alguien tiene alguna consulta que hacerle. Eduardo, buenas tardes, una consulta. Sí, Germán. En el caso de los compromisos, también, digamos, se requiere que el mismo colaborador también acepte, digamos, las observaciones, bueno, tanto de fortalezas, ¿no? Y lo que es la parte de punto de mejora, pero también él tiene que comprometerse, ¿no? A cumplir el plan de acción y también a, digamos, a identificar lo que le ha mencionado en este caso el líder, ¿no? Digamos, hay compromiso de ambas partes, ¿no? Y lo maravilloso, Germán, es que a diferencia de todas las empresas a las que he podido acercarme y hacer tanto docencia como consultoría, esta es la primera que veo que lo ha plasmado de manera objetiva. Y te estoy hablando de no una ni 100 empresas, más empresas. Así que al darle este criterio de objetividad en una plataforma, no hay forma de escaparse, porque esto ya se vuelve cuantitativo. Deja de ser cualitativo, deja de ser una percepción personal y se vuelve cuantitativo. Mira, esta iniciativa que deberíamos promover en el sector me parece sumamente interesante, porque así la retroalimentación queda plasmada de manera objetiva
y hay un compromiso de ambas partes y siempre se va a poder recurrir a la plataforma para poder salir de dudas, ¿no? Gracias. Eduardo, a mí la matriz de la aptitud con P y actitud con T está súper interesante porque finalmente ahí creo que decanta todo el crecimiento de nosotros, ¿no? Como parte de la organización o nuestro desarrollo personal. Porque simplemente con esos dos verbos de querer o poder, creo que esa combinación es clave, ¿no? Y lo interesante ahí es que somos conscientes o no somos conscientes. Entonces, y por ahí está súper para que nos ayude para el tema del feedback. Sí, la idea para mí en este webinar fue buscar, o sea, hay muchas cosas que he dicho y ustedes ya las sabían, pero a veces ordenar la información ayuda también para recordarla y poder implementarla adecuadamente. Y lo que yo hago es hacer un poquito más fácil, porque me dedico a esto, algo que los líderes ya lo hacen permanentemente. Y esta matriz de aptitud-actitud, a veces lo más sencillo puede ser lo más fácil de implementar. Así que por ahí se pueden apoyar también. No sé, Vanessa, si hay algún comentario o pregunta adicional o de tu parte. Eduardo, buenas Sí. tardes. Hola. Por acá Gustavo Escobar. ¿Qué tan frecuente tú recomiendas el tema del feedback? A una vez se habla de casi siempre, semanal, mensual, o a veces tiene que ser oportuno también. ¿Cuál es tu concepto respecto a eso? Mira, yo creo que todo depende de la situación en la que querramos. Mira, Gustavo, a veces en el sector se requiere hacer esquemas tipo microgestión, le llaman, ¿no? Micromanagement, ¿no? Y hay otros casos en los que eso también quita tiempo. La idea de tener una plataforma justamente es poder ustedes administrar adecuadamente el tiempo de feedback. Si me preguntas a mí cuál creo que es el conveniente, lo mejor es que pueda ser mínimo 2 veces al mes, ¿no? O al menos una vez al mes en el escenario más complejo. Pero si tú quieres desarrollar una competencia observable, lo mejor es tener un tiempo a la semana para poder dar feedback. Ahora, dependiendo de la cantidad de personas que tú tengas a cargo, ¿no? Si tú tienes, pues, por ejemplo, 40 o 60 personas a cargo, yo lo que recomendaría es más bien trabajar lo mínimo una vez al mes, ¿no? Dependiendo de muchos factores. Creo que cada caso habría que analizarlo también. Eduardo, una consulta, buenas tardes. Sandro, buenas tardes. Hablaste un tema muy interesante de las tarjetas visuales, ¿no? Que ayudan muchísimo, inclusive hasta mencionaste un porcentaje en ellos. ¿En qué casos se aplicarían esta técnica, Mira, básicamente? sí, yo por ejemplo veo ahí Franklin Alfaro, que tiene en la espalda creo que parece como un EDT. Yo vengo del Project Management Institute, yo soy líder de la comunidad de minería, petróleo y energía. Entonces eso parece un PDT o puede ser un mapa de ideas, ¿no? No lo sé exactamente, pero también veo ahí que Wilson atrás tiene una pizarra y posiblemente si veo, normalmente en los líderes, ahí veo que José Nizama también tiene, y estoy seguro que hay gente que lo tiene al frente y etcétera, ¿no? Lo que yo digo es que hay que promoverlo no solamente en las cabezas de la organización, sino en toda la organización. Nosotros lo hemos visto muchas veces con los fatales, ¿no? Ponemos tantos días sin accidentes, ¿no? O sin incidentes. Eso siempre hace que mejore el resultado, pero también, ¿por qué no poner otro tipo de mensajes o el por qué, ¿no? Porque finalmente a veces el trabajo es tan pesado que te olvidas que hay un niño, una niña en casa, te olvidas de muchas cosas que no te puedes olvidar. Entonces también el por qué hace que sea más fácil el cómo, ¿no? Un por qué lo suficientemente fuerte puede con casi cualquier cómo, decía Nietzsche. Entonces creo, Sandro, que lo ideal en Kanban es, o en los tableros, es tener claro no solamente el pendiente en curso y terminado, sino visualizar también dónde se están haciendo los cuellos de botella, ¿no? Eso es otro de los temas que ya sería importante desarrollar,
pero a veces la gente lo maneja en Trello, ¿no? En Trello, y lo maneja digitalmente. Y yo creo que por lo que les he expuesto, escribirlo a mano y visualizarlo a veces ayuda mejor. Visualizarlo principalmente, ¿no? Es lo que se recomienda. Gracias. Sí, Vanessa, no sé si hay alguna pregunta más o si te doy pase para que ya se hable en la plataforma. Enrique, creo que querías comentar algo. Bien, buenas tardes con todos. No, básicamente agradecerte, Eduardo, por esta capacitación que es bastante importante a puertas que vamos a iniciar el proceso del feedback aquí en la compañía en Sumagol. Y recordarles a todos los participantes, pues, que feedback es la parte más importante de todo el proceso de gestión de desempeño, ¿no? Es la finalidad de por qué hacemos todo un proceso de evaluación, por decirlo así, ¿no? Entonces, tomemos el feedback básicamente como el mejor regalo que podemos recibir de la organización y la intención del feedback es básicamente armar un plan de acción que tenga seguimiento y acompañamiento de los líderes. La intención no es tanto de tener en una plataforma, sino que la plataforma sea una herramienta para poder ayudar a desarrollar más competencias, a fortalecerlas y disminuir todo lo que son oportunidades de mejora, ¿no? En acompañamiento de cada líder de área. Así que básicamente es eso. Por favor, hay que tenerlo bastante importante y todos los líderes de la organización, y para aquellas personas quienes lo vamos a recibir, quienes vamos a recibir esa parte del feedback, también tomarlo con la mejor actitud posible, ¿no? Esa es la intención básicamente a todos, para que lo tengan presente, y recordarles que el feedback estamos iniciando este 27 de abril. De todas maneras, cada uno de ustedes tiene su usuario, tiene sus claves, 27 de marzo. de marzo, perdón. Cada uno de ustedes tiene sus usuarios y claves, pueden ingresar. Si por ahí tienen consultas, tienen dudas, el día domingo, el día sábado y el día lunes les va a llegar a cada uno de ustedes un instructivo de cómo ingresar, cómo realizar el feedback, básicamente en el uso de la plataforma, ¿no? Así que nada, cualquier consulta estamos abiertos ahí para poder resolverla, ¿no? Básicamente es. Eduardo, muchas gracias por esta capacitación. Creo que nos han lucido bastante en la parte teórica y nos ha dado los tips principales para poder brindar ese feedback, ¿no? De acuerdo a cada persona, ¿no? Cada uno tiene diferente estilo de personalidad. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Y estoy seguro que nos vamos a ver pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos Muchas por su gracias, Eduardo. participación también. Gracias, gracias. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Ya juro, ¿no? Ya pasa, ¿no?